Muchas veces en nuestra vida cotidiana derivamos sin darnos cuenta. Las derivadas son necesarias en muchas aplicaciones prácticas, en la mecánica, en medicina y en arquitectura, etc. Especialmente el concepto de derivada es fundamental para comprender y derivar fórmulas, que luego tienen una aplicación importante en la industria y en la ciencia general, que es la que definitivamente inspira las innovaciones industriales. La derivada es un concepto que tiene variadas aplicaciones. Se aplica en aquellos casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una magnitud o situación. Es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química y biología, o en ciencias sociales como la economía y sociología. Las derivadas en los deportes. Se puede utilizar en distintos deportes como en el atletismo, porque se puede llegar a calcular la velocidad de un atleta. Los campeones mundiales de 100 metros lisos corren dicha distancia en 10 segundos al calcular la velocidad promedio de 10 metros por segundo, o sea, 36 kilómetros por hora. Estamos haciendo una derivada bajo el supuesto de que la velocidad sea constante, es decir, una velocidad promedio. Las derivadas tienen una aplicación muy importante en todas las ramas de la ciencia y por supuesto que en la medicina también. La derivada, para dar una definición informal, estudia la razón de cambio de cualquier cosa. Un ejemplo de esto es que se está estudiando la velocidad de crecimiento de un cultivo de bacterias, supongamos que el E. coli. La derivada no solo mide velocidades, sino también que mide aceleraciones. En fin, la aplicación de las derivadas tiene una infinidad de ejemplos. Es más, las calculadoras funcionan a partir de los polinomios de Taylor, que es una suma de derivadas. Podemos utilizar en la medicina los máximos y mínimos al aplicar un medicamento a un paciente, para saber cuándo ocurrirá la concentración máxima de dicho medicamento en el cuerpo del mismo. Además suelen utilizarlos para conocer la máxima y mínima intensidad del ritmo cardíaco de una persona cuando realiza algún tipo de ejercicio físico. Esto lo usan especialmente con pacientes que sufren de enfermedades cardíacas. De acuerdo a esto es que se les prescribe la cantidad de ejercicios que deben realizar diariamente. Derivadas en la economía. El uso de derivadas en economía es muy importante. Gracias a las derivadas se puede calcular el producto marginal, funciones económicas, entre otros usos. La derivada es muy útil para realizar cálculos marginales, hallar la razón de cambio, cuando se incrementa una unidad adicional, es decir, para medir el cambio instantáneo en la variable dependiente al realizar un pequeño cambio en la segunda variable. En economía también se utilizan las derivadas para la elasticidad e importantes funciones económicas. En arquitectura, por ejemplo, para la construcción de un observatorio en forma de cilindro circular recto con un domo semisférico, si el domo cuesta el doble por pie cuadrado que las paredes del cilindro, entonces ¿cuáles podrían ser las proporciones más económicas para su volumen cualquiera? Ahí utilizan mínimos para saber la cantidad de material que se debería utilizar y así para abaratar los costos de la construcción.